¿Qué onda, chavos? Bueno, hoy tengo un invitado especial y es Mauro Ibarea. Hablé hace poco de su libro que es El colapso del tiempo. La verdad es que ese libro me lo trajo una amiga de España porque aquí no se encuentra y me alegró contactarte de algún modo y hacerte esa entrevista. Y me gustaría que respondieras a unas preguntas. Dime qué es lo que piensas al saber que alguien leyó tu libro de tu ciudad, literalmente, que fue Cancún. Oye, fíjate, y es lo que yo te iba a preguntar porque digo, pues ¿cómo consiguió Fernanda el libro? O sea, yo nada más se maneja en España, se vende en España y pues aquí yo hice una presentación el año pasado y todos mis ejemplares se acabaron, digo, pero pues yo no digo, algún conocido se lo ha de haber prestado o algo así, o por ahí roló, pero digo, el que te lo hayan conseguido y que lo hayas traído, pues eso pues habla muy bien de que se vende todavía ya en España, que lo pudieron conseguir y que pues ahí estamos, mi editorial me ha dado ese apoyo ahí en ese país. Y qué bueno que lo pudiste conseguir. Me decías, pues, qué importancia, ¿no? Pues obviamente se siente uno muy orgulloso, muy contento de que pues siga habiendo estos ecos, ¿no? Porque yo la publiqué en 2012, precisamente, el año del fatídico y todo de los mayas. Y y desde esa época pues obviamente fue bajando. El año pasado la presenté en Minería y pues digamos que yo ya había cerrado ese ciclo con el libro, ¿no? Hay ciertas cosas, proyectos en los que ya estoy, que sigo escribiendo novela, otras novelas, cuentos. Estoy ya involucrada en otro tipo de cosas y Colapso del Tiempo ya digamos que tuvo su etapa. Tuvo su etapa, su vida, terminó y bueno, yo ya había dado hasta por finalizado, ¿no? Digo, pues de repente me llegan buenos comentarios, me llegan algunas reseñas, más que nada comentarios, porque pues es muy subjetivo que, qué padre tu novela, qué chido y todo, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, pero cuando ya vi tu reseña en YouTube y cómo lo reseñaste y cómo lo analizaste, a mí me dio mucho gusto encontrar que pues haya chicas como tú que reseñan libros y que se fijen también en quienes escriben, quienes están, digamos, no en el top de más vendidos, ni bestsellers, ni nada, sino que también se fijen un poco en lo que se escribe en Cancún, en la península de Yucatán, donde vive uno, ¿no? Entonces siempre uno lee historias, que de Europa y de Italia, y qué romántico, y Estados Unidos, pero eso fue lo que yo intenté hacer con el libro, hacer una historia local. Sí, de hecho algo que me gustó bastante es que lo que podemos ver en muchos libros son seres mitológicos, pero tú manejaste seres mitológicos de alguna forma de historias de Cancún, como los Dalush, las Cabal. ¿Cómo fue que pudiste mezclar estos personajes en tu libro? Pues mira, yo desde niño he crecido con esta mitología. O sea, yo nací aquí en Cancún. Digamos, cuando yo viajaba con mis papás, generalmente íbamos a zonas arqueológicas. Suena un poco raro, pero nosotros íbamos de viaje a Mérida y a veces nos desviábamos pues primero a Chichén, luego a Uxmal, los sitios más reconocidos, ¿no? Entonces yo los fui conociendo a través de la niñez, con mis hermanos, mis papás, y ese gusto por la cultura maya de entrada, ¿no? Yo ya me había despertado esa curiosidad desde muy pequeño. Entonces hicimos un viaje una vez, yo tenía creo que 11 años, 12 años más o menos. Hicimos un viaje a esta zona Puc de la que hablo en el libro, que es lo que conforma Uxmal, Cabas, allí, Labná, todos esos sitios que conforman ese tipo de arquitectura que para mí es exquisita, es una de las más grandes expresiones mayas en cuestión de cultura. Cuando tengan posibilidad de visitarlo van a ver que es algo increíble. Entonces, sí, de hecho veo que traes algo bueno, como referente al libro. No, bueno, esto es obviamente, yo tengo una promesa con una persona, con alguien que ha llevado su arte. Esto incluye igual a la zona Puc. Cuando ustedes vayan a la ruta Puc y pasen por un poblado que se llama Ticul, que pues obviamente también viene en la novela, ahí esta es una zona de artesanos, es una zona de gente que se dedica a hacer, no artesanías, réplicas mayas, réplicas de piedras, de vasijas, ahora sí que recrean hasta las fisuras, las imperfecciones que tienen el tiempo y son como piezas de museo. Entonces yo cuando fui a los 11 años y entré al taller de arte maya que se llama Ticul, yo me quedé sorprendidísimo, yo quería algo así, pero por ser un arte tan elevado también cuesta mucho, o sea, están valuados así mínimo así y en dólares además, porque gente que llega a comprar de todas partes del mundo pues lo paga en dólares. No es arte que tampoco consuma mexicanos ni mucho menos gente de por ahí, es algo raro, ¿no? Entonces yo me quedé sorprendidísimo al hacer ese tour en Uxmal, Cabas, Ayil, además de ir a ver las zonas arqueológicas que están padrísimas.
me encontré con estas obras de arte que hacen ahí, que tienen más de 40 años. El señor se pasó 40 años tratando de encontrar la técnica que recreara el arte maya. ¿Puedo decir que tú sí conociste personalmente a uno de tus personajes? Ah, no, claro, de hecho muchos de los personajes están basados en la vida real, por eso ves que, o sea, en tu comentario vi que son muy reales o apegados a la realidad, porque muchos están basados, el escritor lo hace de tal forma de que a veces combina personalidades, no exactamente el personaje, pero esta novela fue un experimento así un poco locochón, porque mezclé, en esa época que era 2006 cuando la escribí, tenía como 25, 26 años, y yo estaba más loco, más estúpido, tenía otras ideas, ¿no? Tenía así de que, wow, yo voy a hacer muchas cosas y voy a escribir de lo que sí, va a estar padrísimo, ¿no? Entonces yo lo que hice fue agarrar ciertas personas que yo conocía, algunos nada más les cambié el nombre, algunos obviamente no se sabe quiénes son, pero tomé mucha de su personalidad, algunas historias ya las fui inventando y mezclando, pero mucho en esencia de conocer a estas personas fue lo que motivó a hacer estos personajes. Ahora, respecto a se llama Don Tadeo en la novela, pero se llama Don Luis Echeverría, que es el que dirige Arte Maya con su esposa Lourdes Castillo, que son unos grandes amigos míos. Yo me hice amigo de ellos, igual ya cuando fui hace como 2-3 años, fui a verlos y les mostré la novela. Todavía no estaba publicada, curiosamente, pero todavía le faltaba unos meses para que me llamaran de España, digamos, todavía no sabía nada. Y se las mostré, vieron, se entusiasmaron, dijeron, no, es increíble, qué bueno que te fijaste en Arte Maya, nunca imaginé que pudieras hacernos esto, o sea, de retratar lo que nosotros hacemos en una novela, ¿no? Y la leyeron, estaban súper entusiasmados, divertidos, o sea, a mí fue eso me halagó mucho de que las personas que son los personajes hayan leído la novela que habla de ellos y les haya encantado. Entonces a mí fue algo muy, muy padre. Intercambiaron conmigo incluso una vasija de esas que venden, o sea, un sueño mío también se hizo realidad porque ya tengo una pieza que elaboran ellos. Y entonces Don Luis hizo esta réplica. Ellos usan un preparado de hojas, con hojas de naranja agria, tierra, y hacen que le dé un aspecto un poco viejo, no, porque esto en realidad sería blanco, pero ellos ya se le hacen ese preparado que se queda ahí, y pues con el relieve y todo, ¿no? O sea, eso es una de las reliquias que yo tengo, que yo aprecio mucho de estas personas. Y sí, o sea, pude conocerlo, entablamos una excelente amistad, y pues de ahí en adelante, ya que le llevé el libro hecho, pues mejor, ¿no? Así de que, y saber que estamos en España, esto lo he llevado a España, lo he llevado a todos lados donde me presento, inclusive aquí, porque pues fue como un tipo de promesa que dije, pues gracias a esa hermandad que tenemos por el arte, ellos con el arte de ceramistas, son ceramistas, y el arte de la escritura pudieron unirse en ese viaje, ¿no? Que hizo Ishbalam, hizo Alex. A mí igual lo que me gustó es que, por ejemplo, yo he leído novelas igual con que quieren hacer como mezclar lo que es la cultura maya a otras culturas, pero les resulta muy complicado, y tú lo que hiciste fue mezclarlo muy bien, o sea, no llegó a ser una lectura muy cansada. Y algo que me gustó bastante fue el protagonista, que se llama Ishbal, creo que así se pronuncia. Ishbal, yo le decía Ishbal, pero mucha gente lo ha pronunciado así. Bueno, por la misma dificultad. Por ejemplo, tú con Ishbal ¿tienes alguna peculiaridad? O sea, ¿te identificas con él? ¿Te inspiraste en ti para hacer al personaje? Ishbal era yo cuando tenía 25 años. O sea, tú eras el protagonista. Sí, digamos que sí, mucho de los pensamientos, mucho de cómo él se movía, de lo que él pensaba, o del yo que pensaba en esa época, pues se reflejó un poco en lo que era Ishbal. Yo trabajaba en ese entonces en un centro de atención a clientes de una empresa de telefonía, y estaba envuelto en esa cuestión de hacer lo mismo siempre, de tener un horario de oficina y hacer la misma rutina, ¿no? Entonces, ¿cómo romper esa rutina? Tú lo viste en una de las escenas del principio, como yendo a trabajar pasa algo que nunca pensaste que podría pasar, ¿no? Y más aquí en Cancún y todo lo que se hizo y el desorden, bueno. Entonces fue lo que pensé, apliqué muchas de esas ideas de los autores que yo había leído, de que qué pasaría si, y 3 puntos suspensivos, ¿no? ¿Qué pasaría si al ir en el trabajo pasara y mi mente vuela, ¿no? Entonces te digo, yo tenía otras ideas, estaba más estúpido, tenía otra visión, ¿no? De escribir, y esta novela salió en parte como un experimento
de esto, de lo que yo había leído y que cómo quería yo que se viera Cancún cuando se acabara todo, ¿no? Fuera apocalipsis, que fuera algo así todo el desorden, ¿no? Entonces tuviéramos miedo de... Entonces Ishbalam, de hecho, al principio hay unos extractos del diario de Ishbalam. Eso es un diario personal, eso yo lo escribí realmente, bueno, ya lo adapté a la novela, pero eso originalmente yo lo escribí cuando pasó el huracán Vilma. O sea, que nos quedamos sin luz 15 días, entonces yo empecé a escribir así con velita y todo, escribir y yo dije, bueno, de aquí puede partir algo, pero eso lo hice en medio del huracán, o sea, en 2005, la novela la empecé a escribir en 2006, entonces fueron varias cosas que se fueron dando para hacerlo. Pero algo que me gustó igual mucho fueron tus personajes, que son muy auténticos, y un personaje que a mí la verdad me cayó muy bien fue Alex. No sé por qué me identifiqué con él, porque igual era medio asustadizo, que vio muchas cosas de las lentes, pero me gustó mucho ese personaje. Por ejemplo, igual Alex me imagino que existió, o ese sí, claro, sí, o sea, es parte de todo esto, o sea, yo trabajaba y tenía amigos, o sea, en esa empresa, y parte de esa personalidad que tenían, pues a mí me llamaba la atención, porque sí era una personalidad pues atrayente, ¿no? Porque tiene mucho de los errores humanos, o sea, el miedo, la cobardía, el no saber decidirse, un pasado que tienes ahí entre la oscuridad. Entonces eso hace que tus personajes tengan la autenticidad, ¿no? Que digas, sí me lo creo, ¿no? Pues yo he oído hablar de eso, y ya lo reflejes en tu propia mente, ¿no? O sea, de decir, yo a este carnal lo estoy leyendo y, o sea, yo conozco, o sea, yo veo que es una persona, no un personaje. Yo igual escribo, pero algo que se me hace muy difícil es mezclar vuelvo a repetir, los personajes que usaste, que fueron los aluches, y pude ver varios comentarios de Goodreads que hiciste que se enamoraran de estos personajes. ¿Tú qué sientes al saber que gente de España se está enamorando de lo que es, o sea, seres mitológicos como los aluches? ¿Tú qué sientes al saber que gente que no vive en Cancún, que no vive en México, se está enamorando de lo que es la cultura de aquí y de estos personajes mitológicos? Sí, mira, a mí me sorprendió mucho cuando yo lo presenté 2 veces en España. Cuando fue la presentación original, se llenó la sala, o sea, fue algo increíble. Yo nunca me lo esperé, ese detalle de Miramar que llenó la sala, llenó el recinto, y la gente esperando, expectante, y yo llego, nadie con su celular, nadie haciendo otra cosa. El público además es diferente, aquí llegas en cualquier presentación y la gente con su tablet, con todo. No, allá es increíble la diferencia, ¿no? Es lo que, y al salir del país te das cuenta de esas abismales diferencias entre la gente que sabe que, o sea, que está esperando que tú le digas algo porque le interesa, y otra que nada más va para ver qué encuentra. Entonces, las personas se enamoraron efectivamente de muchos de los personajes, de la historia, sobre todo porque en el 2012 pues era la fecha crucial, era la fecha en que todo el mundo estaba, y lo que más me preguntaban era que si realmente se iba a acabar el mundo. Entonces yo ya tenía que hacer yo estuve en un conflicto, porque dije, sí quiero que se la crean, pero a la vez no quiero que aparecer como un tipo de estos merolicos que decían, no, si se acaba y aquí está escrito y todo. No quería tampoco que pasara eso, porque se iba a perder un poco de mi seriedad como escritor, como autor. Entonces yo les dije, pues es que es una novela. O sea, sí hay muchas coincidencias, digamos. Los mayas hablaron de esta fecha, pero nunca dijeron que se iba a acabar nada. Eso ya es interpretación occidental. Los mayas pensaban de una forma diferente, son ciclos, el fin de una era. Entonces ellos se quedaban maravillados también de ver esa precisión de fechas de los mayas, porque ellos muchos datos no lo sabían. La invención del cero, como ellos vieron fechas muy a futuro, o sea, hay fechas que todavía están escritas en las estelas mayas y que todavía no se han cumplido, que son, o sea, convirtiéndolas al calendario gregoriano, o sea, son fechas, un nivel muy alto que alcanzaron. Eso es lo que les sorprende también. Y por otra parte, la mitología, ellos se dieron cuenta de que Yucatán, ellos lo conocen más como Yucatán, en Europa se conoce más como Yucatán, península de Yucatán. Se sorprendieron de ver cómo podían haber leyendas, cómo las leyendas incluso viven con la gente, porque, o sea, yo viví también en un pueblito, en Tecash, yo sí viví en Tecash como 3 semanas, y te das cuenta de la diferencia, de cómo la gente sí se cree ciertas cosas, vive con lo de los aluches, por ejemplo, en pueblitos todavía más remotos, ellos pues, se les da sus ofrendas para que no les echen a perder las cosechas, no les apedreen en la noche, les jalen las patas, ¿no? O sea, cosas así,
y son creencias ya muy arraigadas que ya viven, ¿no? Que conviven. Entonces, retomando lo que me habías dicho hace ratito, que cómo es que otros autores no podían encontrar esa cuestión, es porque escriben desde, por ejemplo, lo hacen mucho los autores americanos, que sobre todo antes de llegar al 2012 hubo muchas historias de 2012, uno de ellos fue Steve Alten, que se llamaba el apocalipsis maya, todo eso, todo terminado en maya, ¿no? Ya le ponían maya y ya era... Pero era una historia demasiado muy mal, de mucho mal viaje, de mucho cuestión hollywoodense, americana, entonces que no reflejaba lo que era aquí. O sea, ponían a Chichén como un parque de diversiones, todo muy americanizado. Esa es la clave. Entonces uno que vive aquí, que sabe cómo se mueve, la dinámica, los pueblitos, estar más en contacto, eso te hace dar esas experiencias, digo, aunque tú no estés directo en el pueblo y estés escribiendo la novela, no, o sea, esas experiencias ya quedan aquí y tú ya cuando las revives ya tienes un sentimiento más apegado y por eso te haces más apegado, porque además de que desde la infancia pues yo he oído hablar de la Ixtabay, de los aluches, del monstruo de la tierra, entonces lo único que yo hice fue juntar esos personajes y darles esta visión actual, una visión que pudiera entender la mayoría de la gente, ¿no? También, sin perder ese respeto que yo les tengo a estas leyendas, ¿no? Porque los aluches tienen un objetivo, la Ixtabay tiene un objetivo, el monstruo de la tierra tiene un objetivo. Esos objetivos son los mismos que tuviste en la novela, sí. O sea, son de proteger, otros de destruir, otros de guiar, pero intercalé, hice un poco de juego ya, te digo, tenía otra edad, o sea, intercalé un poco esos roles para que se hiciera más amena la lectura también, ¿no? De que la Ixtabay jugara otro tipo de juego, pero interactuando ya con los personajes. Sí, eso me gustó bastante, porque aparte de tu historia, a pesar de que habla de lo que iba a suceder en el 2012, y sí es cierto, mezcla muchas cosas de lo que es aquí, porque salieron películas, salieron novelas, salieron documentales, pero todos los hacían en lugares que no eran de aquí, de México, donde se inició, por así decirlo, en Cancún, lo del fin del mundo. Pero mezclaste en tu novela romance, suspenso y seres mitológicos. ¿En qué autores te inspiras para hacer estas novelas? O sea, ¿quiénes fueron tus representantes? Bueno, para esta novela, digo, un escritor, he aprendido con base en lo que pues, he vivido, de que llevas etapas de autores que te gustan o que marcan, ¿no? Y algunos llegan a marcar tu visión como escritor o lector, ¿no? Entonces, en esa época, te digo, yo tenía lecturas diferentes a las que tengo ahora, ¿no? No estaba tan enfocado en los clásicos y todo eso, sino leía pues cómics, veía más documentales en Discovery, National, y leía mucho Stephen King. Entonces, la temporalidad que tú hablas de que pues fue en 2012 y todo lo que pasó, hay una novela, por ejemplo, de Stephen King que se llama Apocalipsis, que es una de sus mejores, de sus más logradas novelas, y él fijó el fin del mundo en 1990. La novela se sigue vendiendo, la siguen criticando, la siguen ensalzando como que es la mejor novela de Stephen King. Y a pesar de que ya pasó la fecha, o sea, él fijó fechas igual en su libro y todo. Entonces yo dije, bueno, yo quiero hacer algo parecido, pero ya tomando ya la mitología maya. Entonces ya hice toda una onda así de decir, bueno, quiero hacerlo, pero a mi modo, y lo voy a hacer a mi modo. Tenía otras lecturas, por ejemplo, Frank Herbert, que es de Dune. Dune es una novela de ciencia ficción, una de las mejores para mí, y manejan esta cuestión mesiánica del Salvador, del que se redime y que pasa muchos problemas para llegar a un conocimiento mayor, ¿no? Que fue lo que le pasó a Ishbalam en este caso, ¿no? Entonces yo tenía también ese rollo de Dune, yo quiero hacer algo así intergaláctico acá, todo acá, y mezclé muchas cosas. O sea, una de las cosas cuando yo escribo es que yo me emociono a mí mismo porque no sé lo que va a pasar en el capítulo siguiente, por eso tú ves así como que o sea, es impredecible completamente, o sea, en algunas partes, en otras ya más o menos te esperas, pero yo no tenía vislumbrado el final, ni siquiera cuando iba escribiendo a la mitad, y que pues a ver cuándo termina, ¿no? Y yo estoy muy emocionado igual, yo mismo me emociono al escribir, pero te digo, esas lecturas eran las que me inspiraban más que nada, ¿no? Entre otras cuantas, pero yo leía mucho Stephen King en ese entonces, y a Dune, a Frank Herbert, ¿no? Porque ya lleva otras premisas filosóficas. No, fíjate que
cuando dices que a lo mejor sí yo pensaba que me esperaba, no, la verdad aquí en tu libro no me esperaba absolutamente nada. Normalmente siempre digo, no, un libro es predecible en cierta parte o no, pero aquí nada era predecible. Sí admito que tardé en engancharme con la historia los primeros capítulos porque no entendía, me pasaba una fecha, me pasaba otro, pero ya cuando le di en torno a la novela me impactó mucho porque usaste muchos elementos en una novela que no, o sea, sí estoy acostumbrada a ver, pero como que les cuesta reflexionar, como que les cuesta extenderse, les cuesta sobre todo que el lector se la crea, y tú algo que plasmaste muy bien, y creo que eso le gustó a muchos lectores que vi en España, es que lograban identificarse con la zona de Yucatán, con todas esas zonas, y me encantó mucho. Algo que me encantó mucho de tu novela, eso sí, fue el final. A mí el final me conmovió, no sé si ese era el punto en tu novela, que el final conmoviera, no sé si tenías alguna otro final. No, sí, pues sí tenía otro final, hay un final alternativo, no se lo pierdan, no. Sí cambié el final, bueno, no ¿tú te refieres al epílogo o, sí, o lo que pasó antes del epílogo? Porque, bueno, el epílogo ya estaba escrito desde el primer borrador, prácticamente ya estaba hecho así para que fuera, ¿no? O sea, cuando la terminé ya estaba ese final. Cambié otras cosas ya después en otras revisiones que leí de ciertas situaciones que pasaban con los personajes, pero el final estaba. Entonces, te digo, fue esa visión que yo tuve cuando lo escribí en 2006, 2007, me tardé como 6 meses en escribirla, así el primer borrador. Ese sentimiento, ¿no? de tener esa expectativa que iba a pasar en 2012. Llegaba un momento en que estábamos tan bombardeados de toda esta publicidad de 2012 y de que se iba a acabar, que iba a haber un cambio radical de todo, que prácticamente en mi escritura estaba reflejado, que yo sí anhelaba un cambio realmente, porque pues, yo veía así la humanidad se iba a la mierda, se iba, o sea, era un sentimiento que se reflejó ahí de decir, podemos ser algo mejor, ¿no? Pero pues, igual necesitamos que se resete todo, o sea, de todas nuestras bases de la civilización se tienen que acabar de alguna forma para que podamos hacer esa transición, ¿no? De quitarnos muchas ideas de cómo vestimos, de nuestra tecnología, de que estamos ocupados en otras cosas que no sea, pues, ser felices, interactuar más con nuestros seres queridos. Toda esa situación se reflejó en el final. Sí. de que era un nuevo inicio, ¿no? Un nuevo comienzo para una nueva oportunidad, ¿no? Que también lo quise ver así, para que no fuera una onda así de trágico total, ¿no? Pero sí llega ese momento y a mucha gente le ha gustado muchas de esas reflexiones que yo las escribí, pero sí. Una cosa así curiosa, en España un filósofo y maestro de universidad, que fue uno de los que me presentó el libro, él agarró un párrafo y le dio un análisis de filosófico, analítico, y que tiene muchas vertientes. Y yo así, oh, muy bueno, digo, no, así me quedé así de sorprendido, pero me di cuenta de que ya después releyéndolo dije, pues sí tiene la verdad un potencial filosófico, que no era mi intención. Digo, la intención era que la gente lo entendiera el mensaje como quisiera, que hubiera esa conexión entre yo, autor, y la persona que leyera, y que no fuera nada más una novela más, ¿no? De que ay, sí, se acaba todo, ¿no? Fue ir un poco más allá, de dar esa comprensión, ¿no? Era lo que yo quería en esa época, ¿no? Chavo. Pero era lo que yo quise, a diferencia de otras, ¿no? Muchas novelas americanas nada más tienen ese final de película hollywoodense y ya, ¿no? O sea, no hay más allá. Fue lo que yo quise explorar. Algo que me conseguir tu libro, ¿cómo podemos hacer? Ellos, más bien. Ok, mira, pues tú tuviste realmente suerte de que pues te lo pudieran conseguir allá, porque pues Niram Art, que es mi editorial, es una editorial que está en expansión ahorita, que está en desarrollo, y solamente maneja el mercado en España. Digo, mucha gente lo ha conseguido así, que es ponerse en contacto en niramart.com, para que en la sección de contacto ustedes puedan solicitarlo y de esa forma enviárselo hasta acá, ¿no? Hasta México. Ahí sí desconozco el precio, no estoy muy seguro de cuánto les puedan cobrar el envío, pero sería solamente de esa forma. Estamos buscando ahora sí que por medio de ebook o medio de digital se pueda también sacar. Es algo que yo quiero hacer también, porque pues obviamente por esa limitación de no poder conseguir en físico, pero por lo pronto ahí, digo, igual pueden seguir la página de Facebook, mi página Rincón de Ninguna Parte, y ahí directamente pueden contactarse también conmigo, y pues con mucho gusto ahí también podemos hacer algo.
Muchas gracias, Mauro, por esta entrevista. Y si no has visto la reseña de mi video, aquí abajo, por aquí te dejo donde puedes verlo. Y yo les recomiendo ampliamente El colapso del tiempo. Muchas gracias.